Colocas papel de aluminio en tu foco LED para ver todos los canales del mundo en el televisor. Para realizar el proyecto vamos a utilizar dos bombillas o foco LED quemado. Lo vamos a reciclar. ¿Qué haremos? Debemos de retirar esta cubierta que está acá de ambos bombillos, fíjate qué fácil, y debemos de retirar esta parte interna. Vamos a buscar un destornillador. Con el destornillador voy a retirar esta tapa que se encuentra acá. Ok, perfecto. Bien, vamos a retirar esta parte que está acá con mucho cuidado. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Debemos de retirar esta pieza que está aquí. Para esto voy a utilizar la cuchilla. Ok, y lo dejamos hasta acá. Ese proceso debe de repetirlo con este. Vamos a buscar un pedazo de cable coaxial obsoleto para extraer el conductor interno, ya que lo vamos a utilizar en la conexión de la antena. Extraje dos conductores de aproximadamente 15 centímetros cada uno. Vamos a utilizar un conector más una T-PVC de 3/4 en este proyecto. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Quiero aprovechar la ocasión para enviarle un saludo muy especial al nuevo miembro del canal JM Actualidades, Filomeno Mendoza Picasso. Muchas gracias por la suscripción y de esta forma nos ayuda o nos estás ayudando a comprar materiales gastables para estos proyectos. Entonces, ya tenemos parte de los materiales que vamos a utilizar, incluyendo mi papel de aluminio, que lo vamos a colocar por aquí todo. Es momento de nosotros entonces comenzar a ensamblar nuestro proyecto. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar este conector en esta parte que está acá. Observan, vamos a hacer una perforación aquí. La podemos hacer por dos vías, con un cautín o soldador de estaño o utilizando un taladro. Ok, entonces el objetivo es colocar el conector aquí, enroscándolo. Él va a ir ingresando y va a salir del otro lado. Y por aquí nosotros colocaremos el cable coaxial que llega al televisor. Pero antes de todo, de instalarlo, vamos a coger o tomar uno de los conductores y vamos a darle una vuelta para que quede con la forma aquí del conector. Puedes utilizar la barrena con la que hicimos el agujero o el mismo conector. Entonces los voy a tratar de sostener para que quede bien hecho.
vamos a tomar la T y nuestro conector y vamos a colocarlo en la posición que lleva. Vamos a tomar ahora el alicate y lo voy a sostener aquí para poder guiarlo. Y observa cómo sale por la parte interna. Perfecto, todo bien. A continuación tomaremos este cable que está acá, el que hicimos la vuelta, y lo vamos a colocar aquí, de esa forma. Observan, tiene que entrar un poco más ajustado o podemos colocarle una tuerca en la parte aquí para que sujete bien. Entonces vamos a cerrarlo un poquito y le voy a colocar también silicón, que es mejor. Ok, lo voy a cerrar un poco nada más para que haga un poquito de presión. Ok, y fíjate cómo queda el cable sostenido. Aquí le daré una vuelta para que, o lo voy a dejar así para que siempre quede presionado. Después le vamos a colocar un poco de silicón caliente para que no se mueva. Vamos a tomar este que está aquí, el otro, y vamos a hacer un pequeño giro en el extremo. De esa forma, observan. Y ese lo vamos a introducir por aquí. Espero que observen ese detalle, miren. Ok, ahí está. Entonces vamos a buscar la pistola de silicón para colocarle silicón y que se queden así esos elementos. Ok, aquí tengo mi pistola de silicón. Estuve en la tienda nuevamente y tuve que comprar velas de silicón para silicón caliente para poder seguir con estos proyectos. Las membresías que ustedes hacen en el canal, en realidad nosotros las utilizamos para comprar materiales gastables. Ese es el objetivo en realidad de la membresía. De esa forma nosotros, perdón que salga de cámara, porque la pistola no llega, entonces como el silicón está caliente, lo que hago es que con el caliente aún voy rodándolo, porque fíjense, la pistola no me llega hasta donde yo quiero, la punta, pero el objetivo es fijar ahí. Vamos a ver, le coloco silicón y voy a tratar de dejarlo ahí, que quede ahí para que no se mueva. El objetivo es inmovilizarlo, fíjense, ya ese está inmóvil, y ir inmovilizándolo con la finalidad de que cuando yo coloque los demás accesorios, ok, ese llegó donde yo quería. Entonces lo voy a dejar ahí un momento de esa forma hasta que el silicón enfríe. Correcto, miren, eso era lo que yo quería. Vamos a dejarlo ahí porque, fíjense, lo coloco así
de esa forma, para que vean que uno en el camino se le van surgiendo las ideas. Lo deposito allá, retiro hacia atrás, enderezo y lo voy a sostener ahí un momento en lo que enfría. Ok, esperé aproximadamente 5 minutos. Ya el silicón enfrió y ya las varillas están bien firmes. Ya podemos seguir con el siguiente paso. Fíjate cómo he ido paso a paso realizando este proyecto, utilizando papel de aluminio, bombilla LED y los demás accesorios. Te sorprenderá de lo que vamos a ver hoy. Así que no te sigue viendo este contenido hasta el final. Ahora vamos a tomar nuestras bases de nuestro foco y por el agujero que tiene vamos a introducir de esta forma la varilla y la vamos a llevar hasta el fondo. Fíjate, aquí vamos a aplicar también un poco de silicón caliente para evitar que ellas puedan salir. Fíjate cómo sale la varilla. Volteamos y vamos a colocar la otra. Y fíjate cómo quedan ambas bases ya instaladas en nuestra T. Voy a aprovechar y voy a colocar un poco de silicón. Nuevamente mi pistola de silicón. Retiro un poco y voy a colocar acá silicón de un solo lado y voy a agregar, a llevar hasta el fondo. Vamos a hacer lo mismo con este de un solo lado y lo voy a llevar hasta el fondo y lo voy a sostener así un momento. Esperé 5 minutos que secara. Fíjate que estamos utilizando hoy mucho silicón. Y aquí ya tenemos la base. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir. Fíjate que no llegan los bombillos. Vamos a dejarlo así, provisional. Y te voy a mostrar qué vamos a hacer. Tomaremos nuestro papel de aluminio y vamos a comenzar a darle uso. Fíjate que en este modelo de antena, hasta el momento nosotros no hemos utilizado ningún tipo de medida. Yo te voy a mostrar por qué luego de realizar estos pasos. Y eso, mira lo que vamos a hacer. Vamos a introducir aquí la lámina de aluminio que quede haciendo contacto con el cable. Observan. Ok, vamos a buscar más. Y ya esta parte la vamos a utilizar aquí en el foco. Entonces esta parte la vamos a doblar así para que quede agarrándola de esta forma. Vamos a buscar y fíjate cómo sellamos. Eso mismo vamos a hacer con la otra cara. ¿Qué te parece? Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Fíjate cómo queda. Aquí tomamos de nuevo e introducimos. Si deseamos lo podemos dejar así o si no le colocamos silicón. Yo lo voy a dejar así como vivo haciendo proyectos para no pegarlo. Y de esta forma hemos realizado una potente antena para ver televisión en nuestro país. Todos los canales disponibles
que se puedan encontrar en tu país o región. Es una antena de aproximadamente 3 dBi de ganancia, la cual trabaja a partir de los 470 MHz. Te voy a mostrar el análisis que hice rápidamente de este proyecto. Aquí simplemente vamos a colocar el cable coaxial y conectar esta antenita a tu televisor. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Si desea colaborar con el canal, puedes hacerlo a través de la membresía o a través del super chat, el cual están disponibles las super gracias. De esta forma también nos ayuda directamente a la adquisición de materiales. Vámonos con la prueba. Bien, mi gente, miren, este es uno de los bombillos que yo utilicé. Este bombillo está bueno. ¿Qué hice? Tomé todas las medidas de mi bombillo y lo pasé aquí. Hice el dibujo de mi bombillo con todas las medidas pertinentes del lugar. Observan, entonces ya este bombillo con la medida que tiene aproximadamente 12 centímetros de largo por 6 centímetros aquí en esta parte, es decir, 12 desde este punto hasta este punto y 6 centímetros. El bombillo que está aquí es ese bombillo que está ahí. Observan. ¿Qué hice luego? Dije, déjeme analizar este bombillo porque creo que me va a funcionar, porque estaba haciendo hoy unos diseños y se me prendió una luz. Ok, y luego de tener eso, ¿qué hice? Dije, voy a utilizar una PVC de 3/4 para obtener esto que está acá. Fíjense cómo lo ensamblé. Y luego de tenerlo ensamblado así, hice el análisis del mismo. Por aquí está un proyecto que se ve por aquí por la esquina. Hice un análisis del mismo con corte y lo pasé entonces a este nuevo programa que lo voy a abrir. Ok, lo pasé a este nuevo programa que está acá. Fíjate, le puedo cambiar el color si deseo. Vamos a darle otro color. Lo pasé a este programa que está aquí para hacer el análisis del mismo. Ok, entonces lo pasé a este programa y aquí ya lo empecé a analizar y lo primero que le voy a mostrar es la ganancia. Fíjense, de 2.5 a 5 dBi tiene esa antenita de ganancia. La antena, fíjense que está cortando en 493 a 610 MHz, es decir que no importa, te va a operar en los 470. Y el ROE, fíjense cómo anda el ROE estándar en 2. Aquí lo tengo, cómo va la línea por debajo de 2. Entonces por eso es que esta antena funciona, porque yo trato antes de hacer un contenido, analizar, evaluar para llevarle un contenido de calidad y que sí funcione. Entonces de ahí nace el proyecto. Entonces vámonos con la prueba. Recuerda, si no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas. La ocasión me parece prudente para enviar un saludo a los miembros del canal, a Florencio Mendoza, Raúl Ramos, Anulfo Cortés, Diego Meléndez, Daniel del Río y Gelacio García. Muchas gracias a esas personas por ser parte de este canal. Con la ayuda de ellos y de su colaboración, nosotros compramos materiales e invertimos en ustedes mismos. Nosotros todo lo que compramos lo reinvertimos llevándole contenido. Así que gracias. Entonces vamos a continuar ahora con nuestro proyecto. Así que seguimos. Estamos aquí en el área donde se encuentra el televisor. Hice una preinstalación de todos los componentes: televisor, antena y cable coaxial. Todo lo voy a mostrar al final para que esta sea una mejor vista. Vamos a encender el televisor primeramente. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas en este momento al canal JM Actualidades. Ok, televisor encendido y no tenemos señal porque no hay ningún dispositivo instalado o conectado al TV. Voy a proceder con el control en la mano, lo voy a colocar acá, hacer la conexión del cable coaxial acá en la entrada
Ok, llega señal. Voy a desconectar nuevamente para que vean cómo se pierde la señal. Fíjense. Recuérdense que la señal siempre tiene un pequeño delay. Ok, es decir, se frisa al momento de desconectar y ahí llega. Ok, volteamos y la voy a orientar en esa posición. Espero que se observe. ¿Observan? Sí, se observa. Más tarde, entonces, hacemos la prueba de los canales. Entonces, vamos a comenzar a ver cómo esta antena está recibiendo señal. ¿Todo bien? Vamos a orientarla. Siempre debo de hacer algún movimiento. Ok, fíjate cómo llega señal. Muy bien. Bien. Bien, estoy utilizando el control remoto. Eso era un canal análogo. Bien. Seguimos. Perfecto. Bien. Ok. Excelente. Seguimos. Fíjense que voy cambiando continuamente. Bien. Fíjense, para hacer una antenita casera donde hemos reciclado 2 bombillas LED y hemos utilizado papel de aluminio estratégicamente, creo que esta antena te da un excelente resultado. Para mí, más que satisfecho estoy con la calidad de imagen que estamos viendo en pantalla. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas. Entonces, vamos a hacer ahora la desconexión de nuestra antena. Pero ya aquí nosotros vamos a desmontar la cámara. Vamos a dejarlo ahí y vamos a desmontar la cámara para que ustedes vean de qué forma quedó instalada la antena. Fíjense la antenita, ahí está conectada. Fíjense qué fue lo que yo hice. Utilicé una base de un pedestal de abanico para instalar la antena y que de esa forma ustedes vean que todo se puede. Asimismo, ustedes la pueden montar en el área externa. Y fíjense cómo la antena está trabajando nítida. Fíjense la conexión en la parte de atrás. Ahí está el cable, ahí baja el cable coaxial. Fíjense el cable coaxial acá. Fíjense conectado a la antena. Es decir, aquí no hay nada que esconder. Aquí simplemente es hacer, como yo le digo a ustedes, las cosas bien. Si se hacen las cosas bien, tienen que funcionar. Nada de truco. Podemos hacer la desconexión de cualquiera de los lados, ya sea desde aquí para que se pierda la señal, pero ya ustedes vieron que en realidad todo está como debe de ir. Una antenita casera realizada como ya saben. Así que nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.